Ay, perdón, pero ando un poquito enfermo. Hemos llegado al tiempo de la predicación, hermanos, y visita. Y en este tiempo me gustaría iniciar directamente con una imagen que nos va a introducir a la porción bíblica del día de hoy y que nos va a ayudar a sentar el terreno donde Pablo va a estar trabajando mediante la porción bíblica. Y me gustaría que por un momento, hermanos, imagináramos que estamos en la ciudad de Roma, en el siglo I, y mientras vamos avanzando en esta gran ciudad, llegamos a un lugar que se llama el Campo de Marte. En este campo encontraremos una gran estatua, un monumento muy, muy bonito, hecho de mármol blanco. Este monumento se le llama o se le conoce como el Altar de la Paz Augustana. Los relieves que muestra esta estatua o este monumento son increíbles y muestran al emperador Augusto sosteniendo una rama de olivo. Y lo que quiere dar a conocer Roma mediante esta estatua, y lo que dice es: miren nuestra paz. Este símbolo de la paz romana simboliza un periodo de aproximadamente 200 años que tuvo Roma de paz y de tranquilidad. Pero si nos acercamos y vemos un poquito de cerca esta estatua, nos percataremos que ese hermoso mármol está cubierto o está tallado por el filo de la espada. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el verdadero precio de la paz de Roma quedaba después de que las legiones romanas aplastaban con violencia toda la oposición que ellos tenían. Roma ofrecía seguridad mediante el temor y una sumisión absoluta al poder militar del César. Ahora, a ese mundo cansado de una paz impuesta por la fuerza, que es el centro del imperio más poderoso de la tierra, tenemos a un hombre llamado Pablo, quien decide enviar una carta. Pablo sabe muy bien el contexto que hay en Roma, pues le escribe a una sociedad que rinde culto al poder político, al poder económico y al poder militar. Frente a esa inmensidad de Roma, encontramos el mensaje de Pablo, el mensaje de un carpintero crucificado en una provincia lejana que para ellos, para los romanos, parecía una locura, una debilidad insignificante. Humanamente, Pablo tenía muchas razones para sentirse intimidado. Sin embargo, él no se asusta ante el brillo de ese mármol o ante todo el acero que tenían las legiones militares romanas. Mientras Roma presumía el poder de sus armas para someter a las personas, Pablo declara que existe un poder divino capaz de salvar no los cuerpos, pero sí las almas. Y con esta imagen, hermanos, nos damos una idea de lo que Pablo va a transmitir en esta porción bíblica. Así que les pido que me acompañen ahí en sus Biblias a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y una vez que lo tengan, si pueden ponerse de pie, por favor, para dar lectura a la porción bíblica. Bien, nos dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, bendito Padre, le damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que nos permite. Gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que en este tiempo sea usted tomando el control, Padre, y permita que lo que se expone sea con fidelidad a su palabra, Señor, y que su iglesia sea edificada, Padre. Le pedimos, Señor, que sea usted enaltecido a través de este mensaje y que todo resulte, Señor, en honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, a lo largo de 3 domingos hemos estado abordando la carta a los Romanos. Hemos estado viendo la estructura y ahí en pantalla va a aparecer una imagen. 3 domingos anteriores ya se vio lo que es el saludo y la introducción a la carta a los Romanos. Y a partir de este domingo, que es Romanos 1, 16 y 17, y hasta culminar el capítulo 14, veremos lo que corresponde al cuerpo de la carta. Pero si miramos más a detalle, ahí en pantalla, el recuadro rojo nos señalan los versículos de hoy. Esa porción es la parte introductoria del cuerpo de la carta y corresponde a la tesis que Pablo está presentando de la epístola. Cabe destacar que una tesis es una idea que es presentada y que a lo largo, en este caso de los capítulos siguientes, va a ser argumentada, defendida y sostenida por el apóstol Pablo. Entonces, la idea que se va a transmitir aquí en versículos 16 y 17 van a argumentarse en el resto de los capítulos hasta llegar a su conclusión. Así que el pasaje del día de hoy, versículos 16 y 17, los he dividido en 3 puntos principales. Una confesión contracultural, un poder que salva y una fe que vivifica. Y sin más preámbulos, hermanos, vamos a nuestro primer punto, una confesión contracultural. Ahí tenemos la primera parte del versículo 16, nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Notemos esa forma muy particular en que inicia Pablo el versículo. Pero destaquemos aquí la palabra porque. Esta palabra es utilizada de manera regular para dar alguna razón o dar alguna explicación de algo en particular. Entonces, ¿por qué Pablo está iniciando con esta palabra si está dando una idea o una tesis como tal, que es lo que acabamos de mencionar? Bueno, Pablo lo está haciendo de manera intencionada. No es que se haya equivocado, no falló su escritura en ese momento. Lo está haciendo de manera intencionada para explicar la disposición que él tiene de ir a predicar el evangelio a Roma. La semana pasada vimos el versículo 15 que nos dice, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. E inmediatamente después dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo anhelaba poder estar con estas personas en Roma y predicarles el mensaje del evangelio. Pablo sentía ese deseo porque se consideraba un deudor, como lo vimos en el versículo 14. Él se consideraba de esa manera por todo lo que Dios ya había hecho con él a lo largo de su vida, y además porque se sentía privilegiado de que Dios le entregara un tesoro tan grande como lo es el evangelio. Pablo no tenía un honor más grande que ir a Roma y entregar ese tesoro, ese mensaje de salvación a otras personas. Así que lo que hace Pablo con esta declaración inicial en el versículo 16, en otras palabras, simplemente está diciendo que él siente ansias de compartir el evangelio porque no se avergüenza de ese mensaje.
Y podríamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Pablo habría de sentir vergüenza? Tal vez muchos de nosotros digamos, no, el compartir el evangelio no tiene por qué dar vergüenza. Bueno, tal vez para muchos de nosotros sí implique algo de pena, algo de temor, algo de incertidumbre. Pero veamos el argumento de Pablo de por qué él no siente vergüenza. Sentir pena, sentir rechazo, discriminación en ese tiempo era algo relativamente normal. Y pongámonos por un momento en los pies de Pablo. Estamos frente a una ciudad que es la capital del imperio que está dominando actualmente. Ese imperio que tiene un inmenso poder político y militar y que además es el centro de adoración a muchos dioses, que dentro de ello también se le rinde culto al César, y que es una ciudad politeísta, es decir, creen en muchos dioses y tras sus conquistas fueron adoptando más y más dioses para ellos. Y ante esa escena nos enfrentamos nosotros. Como mensajeros de Dios somos enviados y nos toca compartir el evangelio. El evangelio de un carpintero judío que afirmó ser el Hijo de Dios, pero que murió en una cruz. Y cabe resaltar que para Roma morir en una cruz era una de las muertes más humillantes y vergonzosas. Pero que ese carpintero después resucitó de entre los muertos. Y ante esa escena, hermanos, díganme usted sinceramente, ¿tendría la valentía de ir a esa ciudad que es imponente en poder político y predicar este mensaje? Tal vez muchos respondamos que sí, otros respondamos que sentiríamos pena o algo de temor. Pero Pablo tuvo la valentía y la demostró primero por escrito, mediante esta carta, y años después lo hizo estando en persona frente a ese mundo hostil, frente a ese mundo de oposición que era Roma. Y no lo hizo porque Pablo fuera muy valiente en sí mismo, sino porque estaba convencido de que el evangelio tenía un poder aún mayor que todo aquel poder que poseía Roma. Pablo nunca titubeó al predicar el mensaje del evangelio porque estaba convencido de él. Y lo predicó a toda persona que lo visitaba estando en prisión. La valentía que Pablo enfrentó ante estas circunstancias no tuvo límites y resultó para lo que muchos historiadores es llamado como el éxito paradójico, porque lo hizo mientras estaba en prisión. Pero esa prisión, esas cadenas, no silenciaron la voz de Pablo. Pablo estuvo predicando el evangelio constantemente, estando en arresto domiciliario. Estas cadenas le permitieron a Pablo tener una audiencia que de otro modo le hubiera sido imposible accesar. Por lo tanto, Pablo no estaba avergonzado del evangelio. Y esta declaración que él hace iba en contra de esa cultura, de esa sociedad a la cual estaba escribiendo. Iba en contra de cualquier corriente de pensamiento o filosofía que se tuviera en el mundo romano. Pablo hizo frente a ello porque estaba plenamente convencido del mensaje que predicaba. Y aquí, hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿hasta dónde estamos convencidos nosotros del evangelio? Así como Pablo, ¿tenemos nosotros la convicción de que el evangelio es el poder de Dios para la salvación? Y si es así, ¿qué nos está deteniendo? ¿Qué es aquello que nos impide predicar el mensaje, entregar ese gran tesoro como lo hacía Pablo? Porque déjenme decirles que no necesitamos ser grandes oradores, no necesitamos gran elocuencia, solo necesitamos entregar el mensaje del evangelio con fidelidad y Dios se encargará del resto. Hasta este punto, hermanos, hemos hablado de cuán convencido estaba Pablo del evangelio, pero ¿por qué Pablo experimenta esa confianza en el evangelio? El resto del versículo nos da la respuesta por sí solo.
Y es aquí donde entramos a nuestro segundo punto, un poder que salva. Nos dice ahí el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, Pablo lo que está diciendo con estas palabras es que no siente vergüenza en predicar este mensaje, aunque para muchos sea considerado como una locura, como algo que no tiene sentido, predicar a un carpintero crucificado. Y no es que Pablo fuera muy valiente, que fuera muy fuerte o que tuviera gran elocuencia, porque Pablo sabía lo que estaba predicando, sabía que el poder no radicaba en él mismo, sino en ese mensaje que él estaba entregando. De esta manera, hermanos, podemos decir con certeza que el evangelio no es una teoría, que el evangelio no es algo inventado por los hombres simplemente. Esto verdaderamente es el poder transformador de Dios. No es un mensaje que está sin vida, es Dios mismo hablando de su amor a las personas que lo necesitan. El evangelio es Dios mismo declarando el amor de redención por su pueblo. Por eso, cuando se llega a proclamar el evangelio, Dios trabaja activamente para hacerlo llegar al corazón de las personas. Y si queremos darnos cuenta aún más de ese poder del evangelio, hermanos, tenemos que mirar tal vez un poco hacia nuestras propias vidas. Tenemos que mirar a nuestro yo del pasado, recordar y darnos cuenta dónde estábamos y de dónde nos ha rescatado el Señor. Porque nosotros, sin Cristo, nos encontrábamos en un hueco que cada vez se hacía más y más profundo. Ese hueco que al intentar salir por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas, se iba haciendo cada vez más profundo. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, envió su mensaje de salvación a través de alguien. Y lo hizo para que nosotros experimentáramos ese poder que radica en el evangelio y así darnos la salvación. Basta, hermanos, con mirar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros para darnos cuenta del poder del evangelio. Porque el evangelio no es simplemente una muestra de poder, sino que nos lleva directamente hacia algo, y eso es la salvación. Ahí mismo en el versículo 16 dice, porque es poder de Dios para salvación. Y la salvación de la cual Pablo nos habla aquí es mucho más que escapar del castigo de Dios. Es la obra completa que Dios ha hecho mediante nuestro Señor Jesucristo y mediante la cual declara justo al hombre pecador. Pero no solamente eso, sino que lo transforma y finalmente lo llevará a la gloria. Convertirse en un hijo de Dios requiere que nosotros seamos liberados del pecado que tenemos como hijos de Adán. Tenemos que ser liberados por completo de ello. Y no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos del poder de Dios que radica en el evangelio. De esta manera nosotros podemos afirmar con certeza que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y hubo un evangelista que comentó algo muy similar a esto y lo dio a entender con esta imagen. Este evangelista comentó que el evangelio es como un león. Todo lo que el predicador tiene que hacer es abrir la puerta de la jaula y quitarse del camino. Nosotros no tenemos que adornar el evangelio, nosotros no tenemos que decorar el evangelio, simplemente tenemos que dejarlo salir. Tenemos que predicar, entregar ese mensaje y Dios hará el resto. ¿Y cuál es el alcance que tiene este mensaje? ¿Hasta dónde puede llegar este poder salvífico del Señor? En la parte final del versículo 16 nos dice, es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. La salvación que Dios ofrece a través del mensaje del Evangelio tiene un alcance universal. Está disponible para cualquier persona, pero Pablo nos da un detalle. Y en la expresión nos dice a todo aquel que cree. La salvación sí está disponible para todos, pero es efectiva para aquellos que creen en Él. Para que el poder del Evangelio lleve a cabo la salvación o sea efectivo para la salvación, el oyente debe creer, lo cual implica confiar completamente en el Dios que justifica a los pecadores y que lo hace a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto viene solamente como una aceptación del don de gracia que Dios nos ha concedido. Ese alcance universal del poder del Evangelio para la salvación la señala Pablo cuando añade en la parte final al judío primeramente y también al griego. Históricamente Dios había trabajado con el pueblo de Israel. Fue a ellos a quien Dios escogió para que fuera su pueblo. Fue a ellos a quienes entregó su ley. Fue a ellos a quienes dio las promesas. Incluso fue ellos los primeros en recibir el mensaje del Evangelio. Pero también ese mensaje se extiende ahora para todos en todas partes. Por inspiración divina, Pablo está enseñando que la pared intermedia que había entre judíos y gentiles había sido derribada y que ya no había ninguna distinción entre ellos. En Efesios 2, 12 al 14 nos dice, Pablo hablándole a los gentiles, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra esperanza y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De esta manera Pablo nos afirma que tanto judíos como gentiles necesitan el mismo evangelio, porque ambos necesitan la misma salvación, salvación que van a recibir a través de la justicia de Dios por la misma fe. De esta manera, cuando el apóstol Pablo dice también al griego, se refiere a toda persona que había sido influenciada por la cultura griega. En otras palabras, se refiere a los gentiles, a todas aquellas personas que eran ajenas a la ciudadanía de Israel. A ellos las puertas les fueron abiertas por completo porque el evangelio se transformó en el poder de Dios para la salvación, pero la salvación de todo aquel que ponía la fe en Él. Hasta aquí permítanme recapitular lo que hemos visto. El apóstol Pablo nos dice que de ningún modo sentía vergüenza alguna por el evangelio. Al contrario, él estaba ansioso de ir y predicar a Roma. Y esta convicción que tenía Pablo no se derivaba de sus propias fuerzas, sino del poder de Dios que radicaba en ese mensaje y que es efectivo para toda persona que confiaba completamente en Él. Pero aquí nos surge una pregunta a la cual vamos a responder. Dice, ¿cómo comprueba Pablo que el evangelio es realmente el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree? ¿Cómo lo comprueba Pablo? La respuesta la encontramos en el versículo 17. Y con esto pasamos a nuestro tercer y último punto. Una justicia que vivifica. Versículo 17 nos dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo comienza nuevamente este versículo con la palabra porque, y lo que hace con ello es conectar el versículo 17 con lo que acaba de decir anteriormente. En el versículo 16 acaba de afirmar que el evangelio es poder de Dios para salvación y ahora nos explica cómo es que ese poder salva.
Ahí tenemos, en la parte inicial del versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y antes de proseguir a ver cómo es que se revela la justicia de Dios, veamos a qué se refiere esa justicia. Bueno, la justicia de Dios no se refiere solamente a que Dios es justo, aunque es claro que Dios es perfectamente justo. Aquí Pablo está hablando de la justicia que Dios provee al pecador que cree en Cristo. Y nosotros necesitamos que sea Dios quien provea esa justicia, porque el problema del ser humano es que nosotros nos presentamos de manera injusta delante de Él. Nosotros nos presentamos culpables por causa del pecado. Y de esa manera nosotros somos injustos delante de Dios. Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado, porque eso sería contrario a su propia justicia. Así que nosotros mismos no podemos justificarnos ante Dios. Y aquí es donde encontramos la belleza del Evangelio, hermanos. Porque Dios revela su respuesta a ese problema, al problema que nosotros tenemos ante Él. Y la respuesta es la siguiente. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, y aquellos que creen en Él son declarados justos delante de Dios. Esa es la belleza del Evangelio, lo que Pablo nos está transmitiendo en este versículo 17. Y nos dice ahí más adelante, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y con esto, Pablo nos dice que la justicia de Dios, la justicia que Dios ofrece en el Evangelio, no se obtiene ni por obras, ni por méritos, ni por el esfuerzo que nosotros hagamos y tengamos día tras día. Esto es algo que se recibe solo por medio de la fe. Y es por eso que Pablo culmina el versículo 17 con la cita de Habacuc, la cual nos sirve simplemente para la confirmación de lo que Pablo acaba de mencionar. Allí en la parte final del versículo nos dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al presentar a Pablo esta consoladora doctrina de la justicia de Dios, no está introduciendo algo nuevo para nosotros. Las palabras como está escrito demuestran que Pablo está basando esta declaración en algo que Dios ya había dado anteriormente. Pablo está citando casi literalmente al profeta Habacuc. Ahí en Habacuc 2:4 nos dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y para entender un poco de esto, en el contexto del profeta Habacuc, él se había estado quejando porque Dios se proponía preparar a los implacables babilonios. Y lo hacía para castigar al pueblo de Israel. La pregunta que se hacía a Habacuc era, ¿por qué Dios está preparando gente mala y la va a usar para castigar a gente mala? La respuesta del Señor Habacuc fue que los babilonios iban a caer, mientras que el justo viviría por su fe. Es decir, por la humilde y firme confianza en Dios, los israelitas iban a vivir. En el contexto de Romanos, Pablo utiliza esta declaración de Habacuc para confirmar que la vida del justo delante de Dios está caracterizada por la fe. El que ha sido declarado justo no vive confiando en sus propios méritos, en sus propias fuerzas, sino confiando plenamente en Dios. De esta manera nos damos cuenta que la fe no solamente es la respuesta con la que recibimos la justicia de Dios, la fe es también la actitud con la que caminamos delante de Él. Y ya para empezar a concluir, hermanos, así como nosotros hemos sido justificados por la fe, debemos vivir por fe. Nuestra vida no debe estar fundamentada en nosotros mismos, sino en aquel que es justo y en aquel que justifica.
Por eso, hermanos, amigos y visita, los invito a reflexionar con total honestidad en esta pregunta. ¿En qué estás confiando hoy? ¿En qué estás confiando hoy? Puede ser que estemos confiando en nuestras buenas acciones. Puede ser que estemos confiando en nuestro conocimiento. Puede ser que confiemos en el esfuerzo que nosotros hacemos día tras día para presentarnos buenos delante de Dios. La justicia de Dios no se obtiene a través de méritos, a través de esfuerzos, solamente es a través de la fe. Si no, de lo contrario, estaríamos al igual que los romanos, al igual que esa paz romana de la cual hablábamos en un inicio. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, eso nos puede dar una seguridad, pero será una seguridad falsa. Será una seguridad frágil y además una seguridad temporal, una seguridad que va a acabar. Pero Pablo aquí al cierre de este versículo nos dice y nos recuerda esta verdad: el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, no vivamos confiando en nosotros mismos. Confiemos en Cristo y en la obra perfecta mediante la cual Él ya nos declaró justos delante de Dios. Así que, iglesia, cabe recalcar esta exhortación. Creamos en el Evangelio, confiemos en nuestro Señor Jesucristo y vivamos por fe. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, bendito Padre, gracias, Señor, por su palabra. Le pido, Señor, para que usted lleve esta palabra a nuestros corazones, que usted trabaje mediante ella, Señor, y nos lleve a meditar acerca de dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza. Que nos lleven, Señor, a recordar que eso solamente debe estar en usted, en ese mensaje de salvación, en esa obra de nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual nos ha declarado justos delante de Dios. Le pedimos, Padre, que usted traiga de su bendición a nosotros, Señor, y que haga que seamos edificados a través de su palabra, Señor. Gracias, Padre. Le pedimos esto y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.